Al principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio del Verbo, y sin Él no se hizo nada de todo lo que existe. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la venció. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. Vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido, porque existía antes que yo. De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único que está en el seno del Padre. En las líneas conclusivas del Evangelio que hemos escuchado, hay una expresión de notable fuerza significativa que enfatiza la habitual dimensión mística de San Juan. Nadie ha visto jamás a Dios. Presenta así al Dios inaccesible, trascendente, imposible de alcanzar por parte de la criatura. Describe un hecho, es verdad, pero tal vez en el fondo subraya esta imposibilidad como si nos estuviera diciendo nadie puede ver a Dios. Por supuesto, ninguna criatura por sus propias fuerzas. Solo el Hijo puede dar a conocer al Padre porque está junto al Padre, aunque las palabras para aludir a ese misterio sean siempre insuficientes. Palabras que lo sugieren, que nos orientan, pero que no pueden, ni es necesario tampoco, explicitar nunca del todo aquello a lo que se refieren. Ese es el Dios uno y trino que existe desde el principio y que es el principio, que existe siempre en un inefable y eterno instante, sin tiempo, sin límites. La Iglesia quiere presentarnos en la Navidad a quien es, con mayúsculas, verdaderamente, el que ha nacido entre nosotros. Porque ese niño es el Dios inaccesible que se hace visible a nuestros ojos. La Navidad es el momento clave en que Dios se hace accesible al ojo humano, a la mirada de la criatura. Desde la encarnación al nacimiento, siendo ya visible al haber tomado cuerpo, aún no está velado por las purísimas entrañas de la Virgen Madre. Pero al nacer aparece ante nosotros el rostro de Cristo, el rostro del Padre, de ese Dios, el único verdadero, a quien nadie ha visto jamás, al que nadie puede ver si Dios no lo hace visible. Así le dirá años después a Felipe: el que me ve a mí, ve al Padre. Ese rostro de la misericordia de Cristo. Transparenta el rostro del Padre, por decirlo de alguna manera. Y por eso, como aludía el Evangelio de la noche de Navidad, los pastores pueden reconocer en el niño un signo de salvación. Como señala San Juan, el que ha revelado el misterio de Dios es el Hijo único. Gran tema que el evangelista volverá a proponer varias veces. En el capítulo 6, por ejemplo, del Evangelio de San Juan, dice Jesús: no es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios, ese ha visto al Padre. Inaccesible en este sentido. Por supuesto que por la razón
natural podemos conocer la existencia de Dios, los atributos divinos, ciertos aspectos de Dios. Pero en este sentido, en el sentido más profundo, en el ver, nadie lo ha visto. Ello está contenido en las primeras líneas del Evangelio, el verbo junto al Padre del Evangelio que hemos escuchado hoy. Porque no es una mera proximidad, sino un estar junto como mirando hacia el Padre, como contemplándolo, como siendo contemplado en el amor. Es una mutua contemplación del Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. Y eso que de un modo inefable se da en la Trinidad, es aquello a lo que Jesucristo vino al mundo, hacer volver a la humanidad hacia el Padre. Dice Juan en el capítulo 14, Jesucristo, si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Es muy potente esa expresión, haber visto al Padre al mirar a Jesucristo. Vemos al Padre. Dar a conocer al Padre implica una totalidad, una dimensión integral del cristiano. Significa adherirse a Él, significa ser uno con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de manera misteriosa, pero real, por la gracia. No se trata solo de saber, sino de ser en la Trinidad. Todavía en este mundo por la fe, este ver al Padre, este ver a Dios, todavía es por la fe. Un día será directamente por la visión beatífica. En el Evangelio del día de Navidad, este Evangelio nos muestra también el conflicto entre luz y tiniebla. Poderes diametralmente opuestos e irreconciliables, pero de una eficacia infinitamente diversa, porque la luz vence la tiniebla, como el comienzo de los tiempos, cuando la primera palabra pronunciada por Dios estaba referida al origen de la luz en medio de las oscuridades y el caos tenebroso. El Evangelio es la nueva creación. El Evangelio dice en plenitud lo que entre líneas, fragmentariamente, parcialmente, vislumbró ya el Antiguo Testamento. Por eso San Juan empieza su anuncio empleando tonos similares al Génesis, aunque habría que decir más bien que el Génesis es el Génesis quien abre la revelación bíblica imitando al Evangelio, contemplando el Evangelio. Si no se comprende la densidad de la tiniebla, no se comprenderá tampoco la misericordia de la luz que la disipa. Porque no se comprenderá el nacimiento al margen de la noche de los tiempos en que ese nacimiento ilumina, ni el valor de la vida nueva sin el drama de la muerte que el pecado engendró. Este es el verdadero gozo de la Navidad. Así como Juan Bautista nos acompañó a lo largo del Adviento, así también está presente en este día. Pero San Juan lo presenta de un modo muy especial, como testimonio de la luz, como un precursor cuyo testimonio vale más que él mismo. El mismo Juan es testimonio. Su vida y su existencia toda es testimonial. Su valía, su grandeza, su dignidad superior es la valía, la grandeza y la sublimidad del anuncio de Cristo. No es alguien que da un testimonio simplemente, sino que él mismo lo es. Porque el testimonio es esencialmente martirio, como lo indica la palabra griega en el Evangelio. Cristo es la vida de Juan, y Cristo es el supremo testimonio del Padre, porque ha venido para revelarnos al Padre y para que derramando su sangre volvamos la mirada hacia el Padre. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que lo que el Padre me ha enseñado, eso es lo que hablo. Y el que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Eso está en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Paradójicamente, es en la pasión cuando Cristo se revelará de una manera sublime como el Dios verdadero, empleando el mismo nombre divino, yo soy.
y dando el testimonio definitivo del Padre que lo ha enviado. Que en este día de Navidad brille su luz en nuestras tinieblas y que la mirada santísima y purificadora del niño de Belén nos contemple durante esta vida y permanezca hasta la vida eterna.